Listo. Em, Estimados estudiantes, muy buenos días. Doctora Elena, muy buenos días. Muchísimas gracias por su colaboración, su participación en esta charla. El día de hoy tenemos pues la participación de la doctora Elena España en la charla Uso potencial de residuos porcinos para la fitoestabilización asistida de relaves mineros. Como sabemos, pues hoy en día la carne de cerdo es una de las que se consume mucho a nivel mundial y el trabajar, entiendo yo, pues los residuos que estos animalitos generan también, ¿no es cierto?, es importante para poder minimizar los impactos ambientales, ¿no? Y de eso se trata pues la charla del día de hoy. La doctora Elena España es ingeniera agroindustrial de la Escuela Politécnica Nacional. Obtuvo su doctorado en Ciencias de la Agricultura en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella es asesora de proyectos de manejo de residuos sólidos, aprovechamientos de residuos de ganadería para la conservación de escarabajos en agroecosistemas y es exdocente de la Universidad Nacional de Loja y actualmente docente de la Escuela Politécnica Nacional. Doctora Elena, muchísimas gracias por su participación. Sea usted bienvenida, bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Patricia. Buenos días con todos. Bueno, como ya les indicó Patricia, yo hoy les voy a hablar sobre el uso de los residuos. Me cuentan que ustedes están en la tecnología de saneamiento ambiental. Entonces, pues espero que les ayude mucho en lo que se trabaja en este campo de los residuos. Eh, Como ya lo indicaron, ¿no es cierto? A nivel mundial, el consumo de carne de cerdo es uno de los mayores, después de el consumo de aves, porque las aves son de menor precio. Sin embargo, el consumo de carne de cerdo, por sus cualidades, es una carne semirroja, incluso algunos médicos la consideran carne blanca, ha hecho que muchos países se dediquen a la producción porcina. Este es el caso de Chile. Si bien Chile tiene una producción de cerdos que no llega al volumen que lo hacen México y Brasil aquí en Latinoamérica, sí es uno de los principales exportadores. ¿Por qué razón? Porque Chile es una gran franja a lo largo de la zona sur que es considerada una isla fitosanitaria, fitozoosanitaria. ¿Por qué? Porque en el norte tienen un desierto, en el sur es todo nieve, está la Patagonia, en el este aquí están pues, rodeados de toda la cordillera de los Andes, que es lo que tengo acá atrás. Yo soy loca enamorada de la cordillera chilena y argentina, es muy hermosa, que es en donde nosotros habitamos. Sin embargo, allá es mucho más alta y solo vemos los picos. Y en el otro lado, pues, está todo el Océano Pacífico. Entonces, esta producción de cerdo, esta calidad, este estatus sanitario que hace que no ingresen enfermedades, hacen que su producción porcina sea de altísima calidad, siendo así uno de los principales exportadores de carne en mercados sumamente exigentes como son en los mercados asiáticos de Corea del Sur y Japón. ¿Dónde se localiza toda esta producción porcina? Pues se llama en la zona central. Esta zona central, aquí que vendría a ser análogo a nuestras provincias, tenemos en la región de O'Higgins, donde el 84% de la producción porcina se da. Sin embargo, también tenemos tanto en la región metropolitana, que viene a ser donde es la capital, lo que siempre escuchamos Santiago, y la región de Valparaíso, que todos habrán escuchado Viña del Mar y todo eso, ahí también se da una producción importante de carne de cerdo. Asimismo, Chile, todos creo que sabemos que es el principal productor de cobre. Aquí sí es productor y exportador de cobre. ¿Dónde se da esta explotación? Pues en el norte de Chile, en la parte, aquí ya es una parte de desértica, ¿sí? Una parte muy en el límite con Perú, se da más del 60% de la producción.
pero las regiones, la zona central, nuevamente no queda limitada. Aquí alrededor del 25% también de la explotación, de la extracción de cobre, se realiza en estas regiones. Entonces, Chile, un país muy productivo, tanto en cerdo, tanto en cobre. Sin embargo, también se presenta el problema de los residuos. Es así que en esta región central se concentran y coexisten dos tipos de residuos sumamente contaminantes y por otro lado que han causado altísima presión social por parte de las comunidades. Vamos primero con los purines. Los purines, los cerdos, el problema con los cerdos es que las explotaciones ocupan muchísima agua para la limpieza de los corrales y demás. Entonces, las excretas se mezclan siempre con agua, con las eyecciones, las emisiones de orina, con las camas, con algunas veces se pone con el alimento. Entonces, se forma este purín. Entonces, este purín es esta mezcla. El problema es que el 90% del purín es agua, ¿sí? Y de este 90% de esta agua, miren, y como hay el 80% se genera aquí, casi 90% de la producción en esta zona central, se ha estimado que cerca de 106,000 metros cúbicos de purines se generan al día. Esto es muchísima cantidad de agua en forma de purín, ¿sí? Y a su vez, para esta zona central, se ha estimado que alrededor de 1,4 millones de toneladas diarias de relaves también son producidas. Entonces, ¿qué hacer con estos dos residuos? Antes de ver el qué hacer, les voy a mostrar un poco para que tengan una perspectiva de lo que causan estos purines. Estos purines se generan aquí en las granjas de crianza y aparte de todo el problema ambiental que viene relacionado con la cantidad de nutrientes y la cantidad de agua que ocupan, ¿cierto?, para generarse estos purines, en Chile se dio un fenómeno específico que fueron los olores molestos. Estos olores molestos, Chile, como vieron, es una isla así a lo largo, la densidad demográfica es muy similar a la de Ecuador, entonces hay menos gente, pero de todas formas hay mucha gente alrededor, viendo en los alrededores de estas granjas. Y la presión social que existió llegó al punto en que en Chile se cerró, y actualmente se volvió a abrir una planta de tratamiento de estos purines que generaban muchísimo olor, generó revueltas muy similares, no en esa magnitud en la que vimos nosotros el año anterior por causa del precio del metro que causaron los estudiantes, pero sí habían muchísimas marchas, que habían cierres de vías, habían incluso aplicaciones en donde decían por dónde ir y no ir porque habían unos cierres. Y además, pues motivó a que ya exista dentro del Ministerio del Ambiente una coordinación específica para olores, donde la principal preocupación, claro que se tratan las emisiones de olores de otras industrias, pero la principal preocupación son estos olores de cerdo, porque todos hemos consumido pues frutas de Chile, también Chile es conocido, igual esta característica de ser una isla fitosanitaria hace que tengan frutas de buena calidad, sin enfermedades y demás, que son, y también su suelo y su clima hace que tengan unas condiciones especiales. Entonces, estos olores están afectando también a esos cultivos. Es así porque vamos a ver cómo algunos de los compuestos viajan con el polvo, se pegan a los duraznos, se pegan a las manzanas y cuando se come, se siente el sabor a purín de cerdo, algo muy desagradable.
Entonces, ¿cómo trata la industria a estos purines? Que recuerden que el 90% son agua, pues no se hace otra cosa que el tratamiento, muy similar al tratamiento de aguas negras. Entonces, en estas granjas, otra característica también de la producción porcina en Chile es que la gran cantidad, la mayor proporción es tecnificada. Y esta mayor proporción está dentro de una asociación que se llama Asprocer. Entonces, esta asociación es la que maneja todas estas granjas. Entonces, este purín, por medio de tuberías, es conducido hacia las plantas de tratamiento que están en lugares específicos. Hay muchos dispersos en todas la zona central. Entonces, llegan a este tanque homogenizador, puesto que el purín es muy variable en su cantidad de agua y de sólidos. Entonces, una vez que llega a este tanque homogenizador, por medio del transporte de estos viaductos, y si son plantas muy pequeñas, pues por medio de camiones, porque está muy regulado cómo se deshacen las personas de estos purines. Cuando llega a esta planta se da una primera fase que es la separación de la fracción sólida a través de una centrífuga. Esto es una máquina en forma de tornillo que lo que hace es exprime el agua y saca toda la fracción sólida. Esta fracción sólida toma el nombre de guano, que no es otra cosa que los excrementos, la fibra que haya consumido, alimento y todas las partículas grandes. Además tiene una malla. De aquí se genera una fracción líquida. Esta fracción líquida pasa a un sistema de floculación, se le llama floculación 1. Aquí lo que se añaden son acrilamidas que lo que van a tratar de hacer es retener la mayor cantidad de sólidos disueltos de esta fracción líquida y luego por flotación, aquí se inyecta aire, estas acrilamidas, estos floculantes, suben y una paleta los va retirando y se obtienen los lodos primarios, ¿sí? Estos lodos primarios tienen una coloración verdosa, son muy reactivos, muy reactivos significa que en condiciones anaeróbicas empiezan a generar muchísimo CO2, metano y olores. Entonces, esta fracción líquida todavía contiene sólidos que no lograron ser no lograron ser retirados por la primera floculación. Y entonces se les da el tratamiento biológico, el típico, el de las lagunas anóxicas y las lagunas aeróbicas. Entonces, ¿cuál es el fin aquí? Reducir la cantidad de nutrientes, específicamente el nitrógeno, porque los cerdos tienen una característica de que ellos solamente retienen el 33% del nitrógeno que consumen. El 67% por su fisiología es desechado en forma de la excreta. Entonces aquí tenemos muchísimo nitrógeno. Entonces, en estas piscinas, que son de dos tipos, la una anóxica, que estas piscinas anóxicas son piscinas en las que no se pone aire, la primera capa sí que va a tener una pequeña porcentaje de aire, pero debido a la acumulación de sólidos, pues no entra ni siquiera la luz y la parte de abajo, después de los 50 centímetros más o menos, ya es completamente anóxica, carece de oxígeno. Entonces, en esta parte anóxica, primero anóxica y en aeróbica, se dan los procesos de nitrificación y desnitrificación. Las piscinas aeróbicas son lo mismo, piscinas, pero en estas existen unos tubos en donde se insufla aire y entonces pasa continuamente removiéndose con aire. En esta parte aeróbica lo que pasa es que el amonio se va a transformar en nitratos y en la parte anóxica, entonces esa es la nitrificación, y en la parte anóxica las bacterias lo que van a hacer en la aeróbica, bacterias aeróbicas hacen este proceso, en la anóxica, bacterias anaeróbicas transforman estos nitratos
en nitrógeno atmosférico y entonces así se reduce la carga de nitrógeno. Sin embargo, aún así, todavía existe sólidos solubles disueltos, gran cantidad, por lo que pasan a una segunda floculación. Aquí también se les añade acrilamidas, se les insufla aire y se obtienen los lodos secundarios. Estos lodos secundarios son de color ladrillo, son menos reactivos y están en menos proporción que los primarios. Cerrar esto un poquito. Y tenemos esta fracción líquida clarificada. Ahora vamos a ver qué se hace con estas fracciones sólidas. Si únicamente fuera la fracción sólida guano, no hay mayor problema, pues son residuos que ya vienen con alimentos, ya vienen con algo de carbón, entonces solamente se corrige la fracción carbono-nitrógeno para que se dé un buen compostaje y un compostaje rápido de unos 6 meses ya está listo. Sin embargo, el gran problema aquí son estos dos lodos. Estos dos lodos, sus partículas son de menor tamaño incluso que la arcilla. Entonces, lo que lo hacen sumamente difícil de manejar. Y también porque como están con estas acrilamidas, es como una arcilla. Son muy livianos, no pesan mucho, pero háganse la idea, no sé si han trabajado ustedes con arcilla alguna vez. Es lo mismo, pero más liviano, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace con estos lodos? Pasan a un proceso de sedimentación, puesto que todavía tienen mucha agua. Y una vez que sedimentan, pasan aquí a ser compostados. Y entonces aquí el compostaje ya no es tan fácil como cuando era solamente guano. Aquí ya se debe añadir mayor cantidad de carbono, se le añade en forma de cascarilla de arroz o en forma de chips, de astillas, de acerrín, para que den una mejor descomposición. Y la descomposición dura muchísimo más de lo que un compostaje normal del guano se podría realizar. La fracción líquida que salió aquí de esta segunda floculación ya es casi transparente, ¿sí? Todavía tiene nitrógeno y por eso pasa a balsas de almacenamiento donde ocurre una segunda sedimentación de todos aquellos lodos. Y otro de los problemas pues, que tiene Chile es la carencia de agua. Aquí es un país que no tiene esta cantidad de agua como tenemos aquí en Ecuador. Las lluvias son escasas, especialmente en esta zona central y muchísimo más en la zona del norte. Entonces, esta agua no puede ser liberada así nomás, sino que es reutilizada. Entonces, nuevamente, por medio de tuberías, se lleva a los criaderos para que sea utilizada como agua de lavado y también como parte de la responsabilidad social de estas empresas, se dan a los vecinos que tienen cultivos para la aplicación agrícola. Y estos guanos también se aplican, o sea, ya el compost, después de un año, pues ya sirve para ser aplicado en cultivos. Sin embargo, para tener estos compostajes de estos lodos, se requieren grandes extensiones de terreno. Miren, esta es una de las plantas más grandes, se llama Nicolasa. Esto queda en la Freirina, en la zona norte de Chile. Entonces, lo que pasó aquí es que en una de estas piscinas aeróbicas se rompió uno de estos tubos que insuflan aire, lanzó el aire, todo se llenó de olor y armó el despelote en Chile, ¿sí? Miren la comparación, esto es gigantesco, pero la comparación de la comparación entre las piscinas, que estos ya son granjas, plantas sumamente grandes, versus todo el espacio que se requiere para el compostaje, ¿sí? Entonces, es un tema que hay que tratarlo con bastante cuidado cuando se está haciendo tratamiento de purines.
¿ya? ¿Qué otros problemas ambientales tienen ya las explotaciones en general? Es que aquí tenemos, las porcinas en general, tenemos tanto contaminación ambiental y contaminación del olor. Dentro de la contaminación ambiental, el gran problema es que dentro de las granjas se genera muchísimo amoníaco por causa de las orinas y ácido sulfídrico. Ya es muy propio de las fecas de los cerdos que las bacterias que consumen eso, las fecas cuando caen, solamente la corteza está en presencia de oxígeno, todo lo demás pasa a ser anaeróbico y estas bacterias anaeróbicas tienen una condición de que su metabolismo genera muchísimo ácido sulfídrico. Entonces, cuando estos dos componentes suben a la troposfera con acción con la luz, forman este bisulfato de amonio. Y este bisulfato de amonio pasa a ser uno de los problemas ambientales de los aerosoles, ¿sí? Que contaminan el ambiente. Y el otro problema, los contaminantes de olor, ¿sí? Aquí, propiamente igual, las bacterias que tienen los cerdos producen el 4-metilfenol o escatol, ¿sí? En un 80%, junto con el 3-metilindol, que se le llama indol mismo. Entre estos dos generan, junto con el ácido sulfídrico, de estos tres, perdón, generan ese olor sui generis que tienen las producciones porcinas, ¿sí? Todo ese olor feo cuando uno pasa cerca de una producción porcina donde están las heces de los cerdos, se deben a estos dos compuestos, ¿ya? Entonces, el de mayor problema es este escatol. Y el resto, pues, está por ácidos orgánicos volátiles y otros compuestos que algunos de estos a veces ni siquiera tienen olor. Se ha estimado dentro de los purines que hay alrededor de 500 compuestos orgánicos volátiles. Pero como vemos son estos tres, 4-metilfenol, 3-metilindol y el ácido sulfídrico, los que causan estas graves molestias. Por otro lado, los purines ya se ha encontrado que son la principal fuente de antropogénica, es decir, que el hombre introduce al ambiente de zinc y cobre. Esto se da por cuestiones de manejo. Los cerdos hay que cuidarlos muchísimo en las etapas tempranas de que no les dé diarrea. Entonces, con el alimento se les da unos antimicrobianos y estos antimicrobianos pues no son otra cosa que compuestos de zinc y cobre. Aquí vemos cómo lo que se ha estimado, la proporción de los metales, de algunos metales, dentro de los purines, y vemos cómo el zinc y el cobre están en una mayor proporción, el zinc que el cobre. Sin embargo, existen estudios en todo el mundo donde sí se ha encontrado cantidades muchísimo mayores a las permitidas y a las críticas dentro del ambiente. Miren, en cobre se han encontrado hasta 1900 partes por millón y en cobre hasta 800. Es por eso que en Europa ya mucho de estos, dentro de la producción porcina, muchos de estos antimicrobianos están ya regularizados. Ya no se permite pequeñas dosis o lo que están haciendo es utilizar especialmente en cobre de tipo orgánico como antimicrobianos. Purines. Ahora, ¿qué pasa con la minería? La minería nosotros pues sí estamos acostumbrados a escuchar, hemos escuchado por lo menos, ya tenemos grandes proyectos. Dentro de la minería existen dos tipos de minería. La que vemos de aquí a la izquierda, a su izquierda, ¿no es cierto? Es la minería abierta, donde se hacen grandes socavones y se retira para alcanzar, pues, la mina del metal que se está obteniendo.
Y lo que más hay, esto ya tenemos aquí en Ecuador, ya no es básicamente de Chile. En Chile la mayoría es de este tipo debido a su condición, ¿no es cierto? Tienen grandes minas de cobre. Y aquí en Ecuador, con los grandes proyectos que se han desarrollado en los últimos años, ya tenemos este tipo de minería. Lo que todavía no vemos son las consecuencias venideras de esta minería abierta. Lo que nosotros sí vemos en nuestro país es lo que tenemos de aquí a la derecha, es la minería ilegal. Sí, esta minería ilegal, esta causa también graves problemas ambientales de tipo de contaminación, especialmente fluvial. Nosotros en la exposición que yo les voy a dar ahora, les voy a hablar sobre la minería abierta, ¿sí? Esta minería legal. También hay minería subterránea legal, pero yo les voy a hablar específicamente de esta minería abierta. ¿Qué es lo que pasa con esta minería? Aquí lo que se hace es, se explora un lugar donde posiblemente exista una veta, un depósito del metal de interés. Esto lo hacen los geólogos y demás. Entonces, por las condiciones, por las otras rocas existentes, ellos saben que ahí hay un metal, ¿cierto? Luego se hace el procesamiento de metales. Entonces, una vez que se encuentra esta veta, lo que se hace es, se retiran lo que está encima de la veta. Entonces aquí aparecen los residuos inertes, que son roca y toda esta capa superficial. Estos residuos inertes no los vamos a topar aquí, son parte de los residuos mineros que también tienen cierta contaminación. Entonces, una vez que ha sido alcanzada el metal, este metal no está puro, sino está amalgamado con la roca madre. Entonces, se pasa al procesamiento y la extracción metalúrgica, que se le llama también el beneficio del mineral. Cuando se da este beneficio del mineral, en donde ya se hacen procesos químicos, aquí sí que aparecen los residuos tóxicos, que son los relaves mineros, de los que nosotros vamos a hablar, y luego se obtienen el metal. Por ejemplo, en Chile, para conseguir 3 kilogramos de cobre, se generan 97 kilogramos de relave minero. Entonces, la proporción en que se generan estos residuos tóxicos es altísima, ¿sí? ¿Qué problemas tienen estos? Tanto los residuos inertes como el mismo hecho de moler la roca es que todas las rocas están formadas, la mayoría de vetas tienen calcopirita y pirita. Cuando se exponen al agua y al aire, estos se transforman en sulfatos y luego en ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esto es muy ácido, ¿sí? Es muy ácido y pues aquí intervienen las aguas de las lluvias, si hubo una napa subterránea, algún efluente subterráneo, pues va a haber contacto aire-oxígeno y agua y se va a dar este ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico, este líquido que generan en todas las minas, se los llama drenaje ácido. Esto ya es un proceso irreversible, ¿sí? Se da por el mismo hecho de haber abierto una mina y empezar a moler la roca. ¿Qué pasa con este drenaje ácido? Este drenaje ácido, aparte de ser ácido, esta cualidad de ser ácido, lo que va a hacer en la roca que está molida va a ser liberar metales pesados, ¿ya? Por lo tanto, aquí es lo que vemos un relave minero. Estos relaves mineros tienen la forma de la arena de playa. Imagínense una arena de playa, a veces del mismo tamaño de la arena de playa, en otras ocasiones muchísimo más finito, ¿sí? Este relave minero, pues, es ecotóxico. ¿Por qué son ecotóxicos? Por los pHs muy bajos que tienen. Entonces, van a tener un alto contenido de metales pesados disponibles. Aquí tenemos el plomo, zinc y cobre, principalmente molibdeno,
el níquel y el arsénico. Bien, es un peligro potencial. Y no contienen, como son roca madre, esto es roca molida, no es suero, contienen cantidades bajísimas de carbono, nitrógeno y potasio. Entonces, aquí no crece nada. Esto es un relave minero en la zona de Coquimbo. Miren cómo no crece nada, puede crecer en los alrededores, incluso sobre piedra, sí, pero aquí no crece nada por su calidad de ecotóxicos. Estos relaves, cuando estos son abandonados, entonces cuando están en operaciones tienen una cubierta de agua que hace que les protege, o sea, sí generan acidez, pero no, cuando se secan son como una fina arena y con los vientos lo que hacen es, se esparcen por los alrededores y, por ejemplo, esto era uva en ese entonces. Si alguien hiciera un análisis químico de la cantidad de metales, aquí hubiera metales pesados. ¿Ya? Contaminan. Contaminan la cadena trófica. Animalitos también, como contaminan todos los alrededores, los animales empiezan a consumir estos alimentos y se produce una biomagnificación. Entonces, estos animales también contienen en su interior los metales pesados. ¿Ya? En Chile, como gran productor, ¿no es cierto? Lo que tenemos son estos tranques. A estos se los llama tranques. Son unas estructuras gigantescas en donde contienen todos los relaves mineros después del beneficio. Y se ha estimado que existen alrededor de 16.000 hectáreas de este tipo de relaves. Es por eso que ya en el 2015 aparece una ley que les dio un periodo hasta el 2017-2018 en donde toda explotación minera tiene que tener un plan para mitigar los peligros que dan estos relaves mineros. ¿Y en qué consiste en eso? En que sean estabilizados, sea física o sea químicamente, después de su etapa posoperativa, porque después de posoperativa aquí ya no tenemos esta película, entonces pasan a contaminar el medio ambiente. ¿Qué significa que sean estabilizados física o químicamente? Que todos los metales, todos los contaminantes se queden en el sitio. Hay estabilizaciones químicas, por ejemplo, Codelco, que está aquí en Ecuador, acá en el sur, en el Teniente, igual en la región de O'Higgins, lo que hacen, hicieron un proyecto que ponían una espuma vitrificante sobre estos relaves, pero eso costó $2 millones y duraba 2 años más o menos, ¿no? Ahora, también puede ser estabilizados físicamente. Y entonces aquí aparece la oportunidad de la fitorremediación. ¿Qué significa la fitorremediación? La fitorremediación es ya una técnica muy utilizada no solo en la minería, sino también con hidrocarburos y otros contaminantes, en donde se utilizan las plantas para limpiar estas áreas contaminadas. Hay diferentes tipos de fitorremediación. Las más usadas por minería son la fitoextracción y la fitoestabilización, ¿sí? Se la utiliza hay muchísimas técnicas. Yo les voy a explicar solamente estas dos. ¿Qué es lo que se puede ver en esos tranques? Esto, miren, es como arena, ¿sí? Seca. Se puede ver que existen plantas que son tolerantes a estas condiciones ecotóxicas, ¿sí? Entonces, estas plantas son las que se están utilizando para fitorremediar para estabilizar estos relaves mineros. ¿Qué hacen estas plantas? Estas plantas, la fitoestabilización asistida es mantener a los contaminantes, transformarlos en formas inocuas. Entonces, estas plantas que sobreviven a estos ambientes tan inhóspitos que en otras plantas no sobrevivirían, se las llaman metalofitas, porque miren, aquí vemos cómo pueden crecer incluso en presencia de concentraciones muy altas de metales. Tenemos dos tipos de metalofitas. Las metalofitas
hiperacumuladoras, que son aquellas que extraen los metales, ¿cierto? Y los acumulan en toda su biomasa, raíces, tallos, hojas, flores, ¿ya? Y luego tenemos otras especies que son las más indicadas, que se llaman las metalófitas excluyentes. Estas de aquí han evolucionado de tal forma que entre el cuello de la raíz y el tallo es muy difícil que los contaminantes puedan pasar a las hojas. Entonces, la cantidad de metales que se encuentran en la parte, la biomasa aérea, es muy baja de cualquier metal pesado, mientras que en las raíces es donde se acumulan. Esto es lo más aconsejable de utilizar. Se ocupan ambas, ¿ya? Por ejemplo, estas especies hiperacumuladoras, se trata de incluso acidificar aún más el suelo para que las plantas extraigan los metales y luego estas plantas sí que requieren un manejo. Se las incinera y se les pone, por ejemplo, con cemento, que el cemento es muy alcalino y entonces ahí quedan confinados estos contaminantes. Es mucho más caro, ¿sí? Esto es lo que se hace en España, por ejemplo, este es un río que antiguamente habían muchas curtiembres alrededor y aquí asimismo pues hay muchísima presencia de cromo, zinc y cobre. Entonces lo que se hace, se sembró plantas nativas de ahí mismo que estaban creciendo, se sembró, se acidificó el suelo para que éstas extraigan. Se esperó 1 año, 2 años, ¿cierto? Se cortaron y pasan a ser incineradas y esto se forman cemento. Entonces, ¿con qué fin? Con el fin de recuperar este río que ya está completamente seco. Entonces, aquí podemos ver, miren cómo en 3 años estos son los niveles de concentración del cromo, como era en más de 195 ppm, a las nuevas concentraciones. Todavía existe cromo, pero en muchísima menor cantidad. Está en la parte más profunda. ¿Ah? Ahora, la fitoestabilización asistida lo que ocupa son estas metalófitas excluyentes, que lo que van a hacer es concentrar a los contaminantes en la parte radical. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen de 3 formas. La primera es que ingresan a las raíces y se quedan ahí en las vacuolas. La segunda es que estas plantas con los mucílagos de las raíces se quedan absorbidos a las raíces, ¿sí? Y la tercera, que es donde viene la materia orgánica. Cuando hay presencia de materia orgánica, los contaminantes se quedan a sí mismo absorbidos dentro de la materia, no dentro, con la materia orgánica, ¿ya? Entonces, se quedan ahí y también estos elementos, estos metales, pasan a ser secuestrados por la materia orgánica y de lo que eran altamente disponibles y tóxicos, tenemos la misma cantidad de cobre, pero ahora en otras formas inocuas, ¿ya? Que ya no son contaminantes. Esto es lo que se ha hecho. Miren, este es un proyecto asimismo allá en España, en la región de Murcia, donde existen relaveras de la época de los romanos. Allí explotaban para la plata. Esa era una zona de explotación de plata. Miren cómo era inicialmente ecotóxico. Aquí no hay crecimiento de nada. Aquí lo que se hizo fue, se aplicó purines. En este caso se aplicaron dosis de purines. También se crearon barreras, estos no se ve muy bien aquí, pero son unos drenes con carbonatos, ¿sí? Para que el agua que drene aquí se estabilice, se neutralice. A los 12 meses, a los 18 meses ya había crecimiento, a los 24 meses también ya hubo más crecimiento, nomás que aquí como hay verano o invierno, se puede ver las diferentes zonas.
Y esto ya es en el 2017, como ya tienen una pradera instaurada. Lo único que falla aquí es que todavía sigue habiendo drenaje ácido. Entonces, en estas zonas de acá, aquí hay cal. Se cava, se pone cal eh, con unas geomembranas en la parte inferior, de qué manera llegue la lluvia y pase al otro lado, pues, agua alcalina. Y de lo mismo, si es del parte del dren, pase hacia el lado de la montaña, ya neutralizado. Pero en esta parte no se hizo ninguna acción al respecto y entonces el drenaje ácido está avanzando porque hay una pendiente y está matando pues la nueva pradera. Entonces, todas estas consideraciones siempre hay que tener en cuenta cuando se hacen estos programas de restauración, de recuperación sería, porque es imposible restaurar, solamente se recupera. Esta estabilización asistida es una opción muy económica y sostenible que ya tiene muchísimos casos de éxito en el mundo, especialmente en Canadá, en España. Y lo que nosotros tratamos de hacer con los relaves de Chile es ver qué se podía hacer con estos residuos porcinos con los relaves mineros. Miren, este es el purín. Este tubo de ensayo de la derecha, este es el purín. El de la izquierda es cuando ya se han aplicado los floculantes. Miren, solo con una aplicación de floculantes ya tenemos un agua clarificada. Estos floculantes, pues, sale de este purín, sale esta primera fracción de guano, que es muy fácilmente compostable y ocupable. El problema es con estos lodos, ¿no? Que vienen a ser estos flóculos aquí ya sedimentados y demás, y provienen tanto de la floculación primaria y la floculación secundaria. Entonces, ¿qué se trató de hacer en esta investigación? Ver el comportamiento de estos residuos dentro de los relaves mineros para ver si podían ser utilizados como dentro de la fitoestabilización asistida. Nosotros no llegamos a lo que llegaron en España o lo que han llegado en otro mundo a sembrar y ya ver en el transcurso de los años, sino simplemente a tratar de encontrar una dosis adecuada para poder obtener estos resultados, ¿sí? Como el problema es de olores, muchos olores, uno de los objetivos también fue ver si es que hay una reducción de olores, si se trataban a los purines antes de aplicarlos, ¿ya? Entonces, para esto se probó con ozono, se probó con neutralizantes químicos, ¿verdad? Que no eran otra cosa que unos aceites que se venden en la industria porcina, se venden para reducir el olor. Y se probó dosis de purines, se probó la dosis de la mitad entre guano y los lodos y también únicamente con lodos. Ahora, esto fue lo primero, en el olor, ¿ya? El segundo objetivo, en cambio, fue evaluar el efecto que nos dimos cuenta que los relaves tienen diferentes texturas. Hay unos relaves que son muy arenosos y hay otros relaves que tienen la textura más bien arcillosa, ¿ya? Y como estos lodos requieren muchísima descomposición, también se trató de ver qué pasa si siembro, pues les dejo que se traten de estabilizar porque medimos y había muchísimo nitrógeno amoniacal que impedía la germinación. Entonces probamos también tiempos de estabilización de estos lodos para ver si mejoraban o no las características físico-químicas del relave y permitían tener coberturas vegetales. Yo les voy a presentar solo uno de los experimentos, fueron 3 experimentos. Entonces les voy a presentar el que fue el más problemático con los lodos. Entonces, ¿qué se hizo? A estos relaves mineros de 2 diferentes texturas se les aplicó el lodo en 2 dosis, fueron 3 dosis que llamamos
dosis bajas a 50 toneladas por hectárea, en donde obtuvimos los mejores resultados, ¿cierto? Con estas dosis bajas en los diferentes, a mayor tiempo de estabilización. Mientras que también se probaron dosis altas de 100 y 200 toneladas por hectárea de este lodo a los mismos tiempos de estabilización, es decir, se esperaba 14 días, se sembraba, se esperaba 28 días, se sembraba, se esperaba 42 días y se sembraba. Y no obtuvimos buenas respuestas. ¿Qué se sembró? Se sembró raygrass. ¿Por qué se sembró raygrass y no se sembró una planta nativa? Como hemos visto que es lo que utiliza ¿qué es lo que se utiliza ya para hacer las fitoestabilizaciones? Se utilizó este raygrass porque es una planta sensible. Es una planta, no llega a ser metalofita. Hay muchos pastos que sí son metalofitos, como la festuca, estos pastos que vemos nosotros nativos nuestros, pero este de aquí más bien se lo utilizó por su sensibilidad, porque si utilizamos un pasto muy resistente no íbamos a saber si es que le está o no está afectando las dosis, y por eso se utilizó el tradicional raygrass, ¿ya? ¿Qué es lo que se hizo? Se prepara primero el sustrato. ¿Cómo se preparó? Las dosis de lodos, que fueron el control, 0, la dosis baja de 50 toneladas por hectárea y las dosis altas de 100 y 200 toneladas por hectárea. Esto se mezcló con dos tipos de relave de diferente estructura, ¿no es cierto? El uno era como muy similar a la arena y el otro era un poco más similar a la arcilla. Seguía siendo arenoso, pero era de su fracción muchísimo más pequeña. Se mezcló, se homogenizó muy bien, ya que, como les digo, es complejo este lodo, se lo mezcló y luego se los dejó aireando, secando durante 7 días, ¿ya? Esto se hizo en repeticiones de 4, al final tuvimos 96 macetas, se llenó con 1.8 kilogramos ya de esta mezcla a cada maceta. Luego sí pasó al equilibrio de los sustratos, que es esta estabilización en los 14, 28, 42 días. Y por último, después de cada periodo de estabilización, se sembró. En todo se dejó crecer 42 días y se cosechó y se midió biomasa aérea, biomasa radicular y el agua de poro. Porque nuestro objetivo era ver si es que se lograban estas cubiertas vegetales, porque dentro de la fitoestabilización lo primero es lograr una cubierta vegetal para luego sí ir incorporando otras especies. Estos resultados son del olor, ¿ya? Entonces tenemos el relave más el purín, ¿cierto? El purín sin nada. Vemos, esto se mide con una maquinita, una máquina que mide en unidades de olor. Estas unidades de olor implican, una unidad de olor es el momento en el que alguien el 50% del jurado detecta el olor. Entonces, imagínense, fue altísimo. Tenía 175,000 unidades de olor. El purín solo tiene 640,000. Pero mezclado con relave empezó a bajar. Luego el relave mezclado con el purín que fue ozonizado también tiene se redujo el olor. Miren, el olor con el ozono se redujo a 500,000. Ya se olía más a animal. El purín mezclado con este aceite neutralizante de olor apenas sí bajó el olor. Pero a los 2 días ya se pudo ver una reducción de olor. Y al día 9 ya casi no había olor. Se redujo, incluso en el caso del que no se aplicó nada, ningún tipo de tratamiento, hasta el 95% de olor. Ya al día 24 eso ya no olía nada. Luego la aplicación en todos
aquí solamente les presento los de lodo, pero con todos, tanto con el purín, con la mezcla lodo-guano y lodo, en todos mejoró las propiedades físico-químicas. Las más importantes, pues materia orgánica y el pH. Porque miren, el pH de los tranques también difiere. En unos fue ácido, en otros fue alcalino, pero lo que hizo este lodo les bajó les bajó el pH, lo que hace que haya menor cantidad de metales pesados. Aquí vemos cómo en todos los sustratos las concentraciones tanto de zinc como de cobre fueron altísimos. Y aquí era uno de los principales peros que ponían a esta investigación. ¿Para qué vamos a meter en un sustrato donde ya existía tal cantidad de cobre y zinc? ¿Para qué le vamos a meter más cobre y más zinc? Pero ¿qué es lo que se vio? Se vio aquí que con las dosis, miren, de lo que estaba en 3000 miligramos por kilogramos, esta simbiosis entre materia orgánica y los metales hizo que bajaran al límite, que es del cobre y del zinc, que es los 200 miligramos, ¿ya? En el caso del sustrato francoarenoso. El agua de poro. En el agua de poro lo que se midió es el cobre total libre. En el cobre total libre, mientras mayor sea esta medición es inversa. Mientras mayor sea, hay menos cobre libre. Miren, en cero hay muchísimo cobre libre, mientras que a mayores dosis hay menor, la medición es de 15, lo cual implica que hay menor cobre libre en ambos sustratos. También, aparte, medimos si es que esta materia orgánica, qué pasaba con la porosidad y qué pasaba con la infiltración, porque también depende muchísimo con cuánta rapidez pasa el agua en estos relaves mineros para que se genere el drenaje ácido. Entonces, miren cómo la tasa de infiltración en ambos casos era muy alta y luego se redujo significativamente. Aquí hubo interacciones tanto de la textura y del tiempo en el que se le dejó. Para ambos relaves, en todos los casos, el incremento, eso sí tuvimos la desventaja, lo que incidió en que no germinaran el ryegrass, fue que lo que sí se vio es que la concentración eléctrica sí aumentó, ¿sí? La conductividad eléctrica, perdón, aumentó. Y fue dosis dependiente. Mientras mayor fuera la dosis, independiente del tiempo de estabilización, mayor era la conductividad eléctrica y eso tuvo un efecto negativo en la germinación. ¿Sí? Germinaron mucho menos. Luego aquí podemos ver los rendimientos de biomasa aérea, la verde, y biomasa radicular, la que está con amarillo. Y entonces aquí vemos que aquí vemos que están grandes para la dosis cero. Eso implica que las raíces crecen muchísimo más que la parte aérea en búsqueda de nutrientes, mientras que con la dosis cero, con la dosis 50, pues las raíces crecen mucho menos, puesto que tienen los nutrientes a la mano y la parte de la biomasa aérea crece en mayor cantidad. Esto de aquí, para las dosis 100 y 200, las biomasas fueron muy bajas en tanto radicular y aérea, también por factores de crecimiento. Crecieron muy poquito, muy bajito. Entonces, ¿qué conclusiones se llegó? Que sí es posible que este lodo de cerdo, utilizarlo como una enmienda dentro de la fitoestabilización, siempre que se den las condiciones adecuadas para la preparación del sustrato, como son estos tiempos de estabilización. Estas altas dosis de cerdo resultaron negativas incluso con la salinización del sustrato. Y
impidiendo pues la germinación de las plantas. Ah, por lo tanto, el éxito se debió a las dosis, siendo el uso de dosis menores las que se obtuvo los mejores resultados y asimismo con los tiempos mayores a 28 días, lo que redujo la movilización de este cobre libre. ¿Sí? Y también se encontró que el tiempo de equilibrio, el tiempo en que dejamos que este nitrógeno amoniacal, que esta materia orgánica se incorpore al relave, es vital para evitar la fitotoxicidad de las plantas. ¿Sí? ¿Qué encontramos ya en general en toda esta investigación? Que tanto los purines tratados y no tratados para el olor sirven como enmiendas orgánicas, teniendo en los lodos estas precauciones de las dosis, ¿no es cierto? Se establecen correctamente. Y que la mitigación del olor no va a depender de la aplicación de estos compuestos, sea el ozono o sean estos ácidos, estos aceites neutralizantes, sino más bien con solo mezclar con los relaves, los olores se reducen, incluso hasta cero, y no volvieron a aparecer. Y otra cosa interesante aquí es entonces que ya no se debe controlar el olor ahí, sino que más bien los controles deberían darse durante el transporte de estos residuos porcinos hacia los tranques mineros. ¿Qué acciones a futuro? Para futuras tesis, pues proponer estos programas de fitoestabilización asistida en todos estos relaves mineros abandonados donde ya no están los dueños, ya no existen, no se sabe a quién pertenecen, no hay sobre quién se incurra una responsabilidad. Entonces, a partir del 2015 ya hay esta responsabilidad. Debería existir una vinculación entre estas dos industrias, tanto la minera como la porcina, para ya llevar a cabo, como ya se ha visto que sí hay efectos positivos, llevarlos en campo, ¿sí? El mayor problema que se va a dar en esto va a ser en la logística de transportar esta cantidad de residuos. Por eso la parte de los lodos era muy atractiva porque están en forma sólida, se pueden transportar más que purines en zona líquida, ¿ya? Y también, como ya les decía, más bien la evaluación de los olores sería en todas estas etapas de transporte y almacenamiento de los purines, especialmente con comunidades presentes. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Una presentación realmente, un trabajo de investigación muy, muy interesante, ¿no? Yo tengo dos preguntitas, no sé, luego los chicos, si me disculpan, podrán preguntarle a la doctora también. En relación al agua que se aplica, que decía que se aplica al suelo, ¿no es cierto? ¿Esta agua puede ser aplicada a cualquier tipo de suelo para cualquier tipo de cultivo? No, no puede ser aplicada. Allá en Chile incluso fue tanta la presión social contra estas industrias porcinas que se llevó a cabo un estudio en donde se marcaba con isótopos a los purines para ver si estaban contaminando y no, se encontró que no. Sin embargo, lo que sí se ha encontrado y lo que sí se ha fijado es la cantidad de nitrógeno que se puede aplicar. Ahorita no, ya son tantos años, no lo tengo a la mano. Sigue siendo superior a las cantidades de nitrógeno que se pueden aplicar al suelo en Europa, pero allá en Chile sí está normado. No se puede. Y ese es un gran problema que tienen, porque lo que hicieron inicialmente los productores fue, los porcinos, era hacer todo este tratamiento y regar a los vecinos. Y ahora los vecinos ya tienen su tierra con la cantidad de nitrógeno que la ley mismo no les permite aplicar más de esta agua que es cargada mucho en nutrientes, y lo que se está haciendo es recirculación para limpieza de las granjas. ¿Sí? Pero se sigue cargando de nitrógeno. Entonces, una compañera también ella hizo el estudio del efecto de estas acrilamidas, porque cada vez se aplican más acrilamidas, y no encontró ningún efecto fitotóxico en el crecimiento de plantas.
Ujú. Ah, ok, sí, esa parte me quedó también Sí. sonando en cuanto al agua. Y otra consultita, em, sí, es la cantidad de lodo, ¿no es cierto? La utilizan para el mejoramiento, digámoslo así, en estas zonas de las minas y poder No, de alguna no lo manera recuperar. utilizan todavía. Nosotros fuimos los que hicimos este estudio para que sea utilizado. Lo que se lo hace Ah, se lo ok. costa. Sí, entonces como ocupa muchísimo espacio y cuando se los mezcla con lodos a los guanos, requieren todavía muchísimo más tiempo para que se composten. Entonces, esta era una solución incluso para que el compostaje y los espacios de compostaje sean menores. Entonces, Mm. ya sería una etapa de un postdoctorado, ya aplicar en campo esto de los lodos. Pero sí es interesante los resultados que obtuvimos. Claro, sí sería ideal porque también digo yo, ¿no? El comparar en cuanto a cantidades, o sea, ¿será suficiente lo que se tiene o lo que se espera tener? También es interesante o importante, ¿no? Porque el saber que justamente sea práctico, ¿no? En las minas. Muchísimas gracias, Elena, una vez más. Chicos, si tienen alguna pregunta, entiendo, Elena está, pues lista para responder sus inquietudes, chicos, por favor. O alguien de los de quienes estamos. Vero, a ver, levantó la mano. Hola, buenos días a todos. Elena, ante todo, muchísimas gracias por colaborarnos en esta charla. Sin duda, todo este conocimiento adquirido en tu investigación, pues sin duda es valioso y qué más y mucho agradecimiento el que nos compartas todo ese potencial que se ha adquirido en cuanto a conocimientos para esta industria en específico. Elena, una consulta. Claro, obviamente yo entiendo que la investigación que tú hiciste es en función de un lodo que ya tuvo un cierto tipo de tratamiento, ¿sí? Y obviamente este tratamiento de lo que tú nos mostraste, pues era ya bastante específico y de lo que yo entendía, pues bastante generalizado allá en Chile. Ahora, si nosotros nos vamos aquí en Ecuador, ¿cómo, o sea, tenemos un sistema de tratamiento a los purines similar al que se hace en Chile por el mismo hecho de que, por ejemplo, nosotros, si quisiéramos aplicar esta técnica de la parte de la fitoestabilización asistida, de cómo lo podríamos hacer aquí en Ecuador, considerando que como tú mismo dijiste, ya la actividad minera es algo que se nos está viniendo encima bastante en un, digamos, en un impacto que podría ser bastante grande, más que todo por las regulaciones deficientes que tenemos actualmente. Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, esta investigación que tú hiciste en Chile podría ser aplicada aquí en el Ecuador, considerando, bueno, desconozco si el tipo de tratamiento y el tipo de lodo que se tienen estos tratamientos es similar al que tú utilizaste? Sí, a ver, nosotros probamos los tres residuos. El purín, que es lentamente 90% agua. Utilizamos la mezcla de lodo guano y utilizamos el lodo puro, ¿ya? Porque allá el problema es el lodo. Sin embargo, en estos otros dos experimentos que hicimos, todos fueron exitosos y por eso no los presenté. Fueron exitosos. A mayor cantidad de purines puestos en el relave, mayor biomasa. A mayor dosis de esta mezcla, lodo guano, que de alguna manera hace que aquí tengamos una fuente de carbono, también aumenta la biomasa. ¿Qué es lo que pasa aquí en el Ecuador? Acá en Ecuador, pues tuve la oportunidad de visitar algunas industrias porcinas en la zona del oro, que allá se maneja muchísimo porcinas. Ya debido a que tienen, o sea, el volumen en el que se tienen estos purines ya son un problema, entonces ya los obligan a tener, por lo menos lo que vi que hacen es, hacen las piscinas, por un lado, hacen las piscinas
Y en estas piscinas sí ya tienen la primera parte, que es la filtración y la obtención del guano. Sin embargo, este guano es vendido como fertilizante y queda solamente esta agua. No es tratada porque se requieren equipos tecnológicos, no es tratada y lo que hacen sí es botarlas a efluentes. Entonces, que tenemos potencial, hay residuos y tenemos minas. Justamente en esta zona de acá abajo del Oro, también hemos visto minas. No se podría hacer todavía fitoestabilización asistida. ¿Por qué? Porque la minería que había antes acá en el país, o sea, teníamos tanto oro que la gente, o sea, si no veía, si visualmente no veía la cantidad de oro, pues la desechaba. Entonces, todos esos relaves ahora la misma industria los está retratando. Entonces, cuando ya se quede, porque siempre se va a quedar en los relaves mineros, siempre existe más o menos del 10%, y en todo lo que vimos va a haber 10% de metal, del metal de interés. No se puede extraer todo. En nuestros relaves, especialmente en la zona sur, Nambija, nosotros quisimos hacer un proyecto con esto. Todavía tienen mayor porcentaje. Entonces, ¿qué están haciendo las mineras? Recuperando todo este oro, y por eso tenemos tanta minería ilegal, porque mucho del oro, mucho de los relaves han sido botados pues a los ríos y hay mucho oro fluvial. Por ahora no vamos a ver relaveras abandonadas, ni mucho menos por este fenómeno que se está dando. Se han tecnologizado, entonces están extrayendo oro de los mismos relaves. Sin embargo, se estima, y esto es algo que ni las autoridades nos han sabido contestar, ¿qué va a pasar con esta minería abierta? Con estos tranques, porque tienen una vida útil de 30 años. Entonces, el problema grande que lo vamos a ver va a ser en 30 años, ¿sí? Lo que sí se puede utilizar, lo que hemos visto ahora, es en zonas en donde se aplican, donde hay la parte de los residuos inertes, que parecerían inertes, pero no son inertes, porque también generan drenaje ácido. Entonces, esa sería una muy buena aplicación por lo pronto, antes de tener ya estos relaves tóxicos en nuestro país. Y sí, se ocupan con purines o con los excrementos. Y aquí sí, lo que nosotros vimos durante la investigación es la logística, cómo llevar estos residuos hacia esos sitios. Eso derivó aquí en el país, es totalmente aplicable. Y entonces, o sea, directamente para de alguna manera estas industrias que tienen la crianza de los cerdos, entonces directamente de alguna manera se podrían, entre comillas, ahorrar el tratamiento trasladando directamente los purines hacia estos sitios. Sí, ¿O se sí, necesita algún tratamiento previo, así por más pequeño que sea algún sí. tratamiento previo? Sí, porque si aplicaríamos los purines netamente, se pierde el valor agregado que hay en el guano, ya que se lo puede utilizar para fertilizar. Y sí debe, o sea, lo que pasa es que, no sé si ya lo mencionó Patricia, lo mencionaste tú, nuestras leyes son demasiado laxas, demasiado laxas. Entonces, ya hay estos pequeños tratamientos y ya pasa. Pero el agua está muy nitrógeno y no tenemos una ley que diga usted puede aplicar aquí hasta tal cantidad de nitrógeno y se acabó, sino que se sigue aplicando esta agua. Ese es el problema, más del problema que yo le veo aquí en el país. Que si tuviéramos leyes más rígidas, pues a la industria porcina le obligaría pues a ver una forma de utilizar más eficientemente toda esta agua, que luego pasa a ser contaminante de los otros efluentes.
Existen muchísimos tratamientos para los purines, incluso hay los biofiltros, claro que actúan en menor proporción, etcétera, pero nuestras leyes no obligan a los productores a que traten bien esas aguas. Gracias, Elena, y también muchísimas gracias por tu colaboración con nosotros con la carrera de agua y saneamiento ambiental, Elena. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, así es, muchísimas gracias. Chicos, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para la doctora. O puede colocarlo a través del chat. ¿No? Bueno, sería interesante que los estudiantes pues también vean nuevas formas alternativas del uso de estas aguas, que como vemos son en gran cantidad, ¿no? Otras formas de tratamiento, tal vez como más aterrizadas a nuestra realidad, y también pues enfocarse en algo que nos falta como ecuatorianos y que por eso no se dan estos avances, es que nosotros no ejercemos presión social. Y, o sea, he visto avícolas, he visto porcícolas ahí, al lado del centro de ciertas ciudades, y no pasa. Y sobre todo que son los futuros profesionales en la parte de saneamiento ambiental. Así es definitivamente. Nos hace falta todavía, ¿no? Todavía estamos en camino, pero aún nos hace falta estos temas. Bueno, Elena, muchísimas gracias nuevamente. Me uno a las palabras de Verónica. Muchísimas gracias por tu participación. Un trabajo interesantísimo y que esperemos que en algún futuro, esperemos no muy lejano, se pueda aplicar o ver justamente esta aplicación ya en la realidad, ya sea en nuestro país o pues allá donde realizaron la investigación, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estudiantes, chicos, también por haberse dado cita a una conferencia más del ciclo de conferencias de nuestra carrera en agua y saneamiento ambiental. Recuerden también llenar la encuesta, sí, acabo de colocar en el chat la encuesta para que usted la llene, por favor. Es importante para nosotros también saber qué otros temas de interés se podrían presentar, ¿sí? Elena, muchísimas gracias nuevamente. Chicos, por favor, llenen la encuesta, pues, y muchas gracias por su asistencia a esta charla. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Elena. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Por favor, llenen la encuesta, vayan llenando la encuesta, chicos, y pueden irse desconectando. Es importante para nosotros conocer los temas que a ustedes les interesa y saber cómo se llevó pues a cabo también esta charla.